Hola, buenas tardes para todos. Espero que se encuentran bien. Pues el día de hoy les vamos a dejar un video. Muy bien, pues por acá Isabela nos va a enseñar cómo se prepara un rico caldazo de carne de res, ¿verdad, Isa? Sí. Primero vamos a estar, después echamos en el caldo. Ay. Muy bien, pues primero tenemos que hacer lo que es la carne. Luego vamos a hervir el agua. Luego vamos a echar lo que es la carne. Pues por acá tenemos chorizo. Tenemos carne de pollo. Y también carne de res. Ouch. Miren, tenemos que hacerlo bien dorado. Luego vamos a echar en la olla. ¿Quién va a preparar el caldo? Yo. ¿Silvia o Isabela? La Silvia. Bueno. Silvia dice, ella es la cocinera. Siempre. Ella es la que cocina, la que prepara la comida bien riquísimo. Casi que no entiendo. Muchas gracias, señorita. Ahora están las señoritas. Mire, ya está. Nakta. Carne. Sí, mi amor. Vaya, mi cielo, solo hay que esperar. Todavía falta, mi amor. Eso ya está. Vaya, nena. Muy bien, ya casi se está asando. Miren, ya tenemos. Sakra. Mira la señora que no trabaja. Mira cómo es mi canilla. Hay un tenderoso aquí. Ahí están las cocineras. Espérate, nena. Muy bien, pues creo que ya terminaron de asar la carne. Ya, ¿verdad, Silvia?
Ya, señor. Ahí está. Es otro estilo. Muy bien, pues ya está hervida el agua. Ahora le vamos a echar lo que es la carne. Primero lo asamos, luego le vamos a echar en la olla. ¿Qué vas a hacer, Silvia? ¿Caldo o ricado? Caldo. Arroz vamos a echar. Pero es caldo, ¿verdad? Sí, caldo con arroz el caldo. Ay, ay, ay. Muy bien. Otro sabor. ¿Quién te enseñó a hacer esta comida? Ah, mi mamá. Tu mamá. Ajá. Muy bien, pues Silvia dijo que aprendió con su mamá, ¿verdad? Cómo hacer este caldo. Pues me imagino cada uno tiene una comida favorita, ¿verdad? Pues aquí Silvia, pues ella lo primero que hace es asar la carne, luego va a hervir el agua, luego lo va a echar. Va a ser un caldazo de carne de res. Muy bien, pues creo que la carne también ya... ¡Uy! Ya está bien asado. Ya, ya no sirve. Córrete un poco para acá. Mira. Mira. Agarra con tu mano. Espérate, vas a sentar. Uy, Espérate. ni chave. No puedo. Así se saca, mira. ¿Ya? 10 quetzal, 15 panchas. Mami, esto. Ahora vamos a hacer un caldo. También caldo de pollo. También ese lo asamos primero, luego lo vamos a echar en la olla. También tenemos caldo de res. Muy bien, pues por acá ya estamos arreglando los ingredientes que vamos a echar en el caldo. ¿Qué le echaste, Silvia? Tomate, achiote y cebolla. Espera, mostrarle. Ahí le echamos que cebolla, achote y tomate. ¿Ya? Al igual el caldo también le vamos a echar tomate, achote. Le vamos a echar consomé también. Hola. ¿Qué es esto? Saborín no tiene. Vamos a echar sopa. Mira, saborín. Ahora mis amigos yo voy a comer porque ya no aguanto. Comer igual. Pues. Le vamos a echar sopa.
cuchillo. No hay cuchillo. Le voy a echar esta cebolla. Estoy echando cebolla. ¿Qué vamos a hacer? Ahora solo falta papas. Este es el caldo de pollo. Y aquí está el caldo de res, ¿verdad? Pues ya le echamos todos los ingredientes. Le echamos elotes, tomate, achote, cebolla, papas. Ahora solo vamos a esperar que se cosa. Echamos arroz, falta el arroz. Así falta el arroz. Ya está hirviendo mucho, miren. Muy bien, pues ahorita le vamos a echar el que es la papa. Sí, ya hace que papas. Ya casi se va a cocer, solo falta que se cose la papa. Muy bien, pues Isabela nos va a decir cuáles son los ingredientes que ella le echó. ¿Cuáles son, Isa? Bueno, primero le echemos el carne, después sal y saborín, consomé de res, arroz, elote y papas, whisky. cilantro y whisky. Ya. Eso Ay, es nada ay, más. Muy bien, pues. Ya, Achote. muy bien, amigos, pues ya escucharon, ¿verdad? Pues para hacer un caldazo de res, pues se necesita todos esos ingredientes, pues va a salir bien riquísimo, miren. Vas a ver, va a salir bien riquísimo. Ya, gracias. Miren. Muy bien, pues en breves minutos les estaré grabando cuando ya está cocido lo que es la carne. Muy bien, amigos, pues así que ya se coció el caldo, pues miren nada más cómo quedó. Pues así que ya tienen el ingrediente secreto de Silvia, así que pueden cocinar ustedes este caldazo. Miren nada más y nada menos cómo quedó. Bien riquísimo. Así que, amigos, espero que les guste el video, pues así que nos vemos hasta el próximo video. Así que bendiciones para todos, los quiero muchos.